Buenas tardes, sean todos, todas, todas bienvenidas a esta ronda de eventos en el marco de la Semana de los Cuidados en la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir una ponencia titulada Epistemologías feministas, salud y cuidados para todos. Ella es la maestra Laura Jocelyn Rosales Ponce de León. Y bueno, para comenzar, quisiera leerles un poco su semblanza. Ella es maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría acerca de la pertenencia de entender el mapa digital Google Maps como un artefacto tecnocientífico representacional obtuvo mención honorífica. Es máster en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad de País Vasco y actualmente es candidata a doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En su investigación doctoral, trata de avanzar en el conocimiento de las características de los procesos de trabajo en que están involucradas mujeres conductoras de servicios privados de transporte como Uber en México, echando mano de herramientas analíticas desarrolladas en el marco del feminismo marxista y las epistemologías feministas. Ha desarrollado e impartido alrededor de 10 cursos de superación y actualización docente, tanto como para profesorado de la UNAM de niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, como para funcionarias y funcionarios, ya sea a través de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, SIGU, la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de GAPA o ambas en conjunto. Desde 2020 a la fecha es profesora de asignatura de la optativa Salud y Género en la licenciatura en Enfermería de la FE Zaragoza y forma parte de los comités de investigación y docencia en la Academia de Gineco-Obstetricia. En 2023 a la fecha de 2023 a la fecha es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la licenciatura de Biología, donde imparte la asignatura Género y Ética. Sin más preámbulo, te cedo los micrófonos, no sin antes agradecer a la Facultad de Ciencias, la Comisión de Equidad y a las y los servicios sociales que mantienen activa esta serie de eventos. Muchas gracias, maestra Laura, te cedo los micrófonos. Hola a todas, todes, todos. Aletia, muchas gracias. Por ahí anda también Carla, la maestra Aletia Guerrero y la doctora Carla Ramírez. Les agradezco mucho la invitación y el seguimiento para que forme parte de este evento, de esta Semana de los Cuidados. Y bueno, agradezco en general a todas las personas que están pues trabajando para que este tipo de eventos tan necesarios y tan interesantes se lleven a cabo en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Quiero compartir una presentación para comenzar a hablarles un poquito sobre el tema que preparé para compartir el día de hoy. No sé si me puedan avisar si la ven. ¿Ven la presentación? Sí, sí se puede ver. Muchas gracias, Aletia. Bueno, el título de la presentación que preparé es Epistemologías feministas, salud y cuidado para todas, todes y todos. Bueno, quisiera iniciar pensando sobre la siguiente pregunta. ¿Qué significa pensar los cuidados y la salud desde una perspectiva de género feminista? Quisiera resaltar aquí dos ideas que considero muy importantes de tomar en cuenta si vamos a pensar la relación entre perspectiva de género, feminismo, salud y cuidados. Estas preguntas están ahí escritas, vamos a revisarlas. La primera idea, perdón, estas ideas. La primera idea es, la perspectiva de género es una noción feminista. Ahorita vamos a pensar en qué sentido la perspectiva de género es una noción feminista. Y la siguiente idea es las reflexiones sobre el género o bien las reflexiones involucradas en lo que conocemos actualmente como perspectiva de género exceden a las mujeres cisgénero. ¿En qué sentido es pertinente señalar esto? Y bueno, una vez que reflexionemos sobre estas dos ideas, me gustaría que eh, pensáramos que cuando
estamos reflexionando sobre cuidados y sobre salud desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, pues estamos pensando en la salud y en cuidados en torno a todes, todas, todos, tanto mujeres cisgénero como cuerpos y subjetividades feminizadas. Esto es personas trans, personas intersex, hombres racializados también, ¿no? Entonces, vamos a pensar en esta primera idea, que es la perspectiva de género es una noción feminista. Bueno, me ha pasado, sobre todo me pasaba al inicio de, pues de mi trayectoria como docente en FE Zaragoza, cuando comencé a hablar de salud y género, que había una, pues aparente separación, ¿no? De lo que se entendía como perspectiva de género y el feminismo, ¿sí? Parecía que el alumnado y también parte del profesorado no establecía relaciones entre perspectiva de género y feminismo. Hay diversas autoras que han abordado esta cuestión y que han dado múltiples explicaciones acerca de por qué esto es así, pero pues lo que me interesa contarles en este momento es que el término analítico género pues es un término que se ha desarrollado en el marco del pensamiento de los feminismos y que tiene todo que ver con el desarrollo de un montón de reflexiones en el marco de diversos feminismos. Y bueno, sabemos que este término cobra una relevancia muy importante en la segunda mitad del siglo XX, a finales de los 50 y principios de los 60. Y bueno, lo hace como heredero, ¿no? De las reflexiones feministas que desde hace muchísimos siglos atrás de la segunda mitad del siglo XX, pues llevaron a cabo un montón de personas, sobre todo mujeres cisgénero. Bueno, estos fueron esfuerzos que se han visibilizado, ¿no? Los de las mujeres cisgénero en torno a la subordinación de las mujeres cisgénero frente a los hombres cisgénero. Me refiero a que pues es indudable que estas reflexiones que llevaron a cabo un montón de mujeres cisgénero desde, bueno, eh, los siglos XII, XIII, si atendemos a la genealogía dominante de los feminismos. Ahorita vamos a hablar sobre esta genealogía y sobre lo problemática que puede resultar, pero bueno, es indudable que estos esfuerzos han pues contribuido al desarrollo de el término género, ¿no? Como una categoría analítica. Y bueno, para pensar esto podemos pensar en las olas feministas, ¿no? Esta metáfora heurística que nos sirve para pensar en la historización de los feminismos. Y también podemos pensar, por supuesto, en los feminismos sin olas, ¿no? Y todas las críticas que ha habido a, pues, la constitución de esta genealogía dominante que conocemos a través de esta metáfora de las olas oceánicas. Pero bueno, justamente esta genealogía que va, pues como sabemos, ¿no? Esta genealogía dominante que va del protofeminismo hasta las discusiones que recientemente se han llevado a cabo en torno a la existencia y las caracterizaciones de una cuarta ola feminista, pues ahí podemos identificar un montón de esfuerzos que trataron de visibilizar y explicar pues la subordinación de, en principio, las mujeres cisgénero frente a los hombres cisgénero. Entonces, es importante señalar, como algunas autoras lo han hecho, en este caso Estela Serret, que, pues bueno, la perspectiva de género es una noción feminista, ¿sí? Debido a que fue, pues, desarrollada con el objetivo de cuestionar un carácter, ¿no? Esencialista y además fatal, ¿no? De la subordinación social de las mujeres. En este sentido, es que podemos decir que la perspectiva de género es una noción que
pues bebe de las reflexiones de diversos feminismos. Ahí tenemos una imagen que ilustra una genealogía dominante, ¿no? Del feminismo a través de esta metáfora de las olas feministas. Hablo de una genealogía dominante en el sentido de que pues es un modelo de historización que aparece en un montón de lugares, ¿no? En libros de texto, en conferencias, bueno, hasta en documentales, en Netflix, si quieren, em, pensar, ¿no? En estos términos, pues, esta genealogía dominante y hegemónica, ¿sí? Y bueno, en esta genealogía tenemos ahí, como les comentaba, pues el protofeminismo, ¿no? La primera ola, segunda, tercera, y ahora la cuarta ola, que se considera por muchas autoras una ola pues latinoamericana, ¿no? Pero del lado derecho tenemos también un montón de interpelaciones, un montón de autoras que han interpelado esta genealogía dominante de muchas formas distintas, ¿no? Tenemos por ahí a Adriana Guzmán, una feminista comunitaria latinoamericana. Tenemos algunas mujeres que han problematizado, igual no con trabajo teórico, pero sí con su mera presencia, ¿no? En algunas partes de esta genealogía dominante, en algunos momentos, pues históricos del desarrollo de los feminismos, han problematizado esta misma historización, ¿no? Está ahí, por ejemplo, Sojourner Truth, ¿no? Cuestionando, pues, el feminismo sufragista estadounidense de el 19. Está por ahí Charlotte Woodward también, que igual que Sojourner Truth cuestionó, pues, varias cuestiones, ¿no? Que algunas feministas sufragistas daban por hecho y que además, pues, como saben, el sufragismo del 19 en Estados Unidos y en Inglaterra fueron de los movimientos feministas más visibilizados, ¿no? A lo largo de la historia de los feminismos. Y bueno, tanto Sojourner Truth como Charlotte Woodward fueron mujeres que dieron cuenta de un montón de cuestiones en torno a mujeres racializadas y mujeres de clase trabajadora que no han sido visibilizados en la misma medida en que lo ha sido, por ejemplo, el feminismo sufragista del 19. Tenemos por ahí el colectivo del Río Combahee, tenemos por ahí a Gloria Anzaldúa, Oyeronke Oyerumi, Kimberly Crenshaw. Todas estas exponentes que tenemos del lado derecho, pues han interpelado esta genealogía dominante y han cuestionado, pues, las demarcaciones históricas que hay detrás de la misma, ¿sí? O que subyacen a la misma. Pero lo que me gustaría, pues, poner en relieve es que pues desde el protofeminismo, pasando por estas olas, pensando también en las mujeres que han interpelado esta genealogía dominante, pues podemos darnos cuenta de que hay un montón de esfuerzos, obras, activismo, quehacer teórico, quehacer político, en términos muy amplios, que, bueno, ha contribuido, ¿no? Al desarrollo de esta noción de género. A lo que me refiero es que si pensamos en términos de esta genealogía dominante en el trabajo de Christine de Pizan, por ejemplo, ella ya cuestionaba, ¿no? Los agravios que los hombres cometían contra las mujeres en su época. Por supuesto, no hablaba en términos de roles de género, normas de género, estereotipos de género, pero sí que hacía este ejercicio que algunas autoras han llamado memorial de agravios, a través del cual daba cuenta pues de la subordinación, ¿no? De las mujeres frente a los hombres, de los roles que se atribuían a los hombres y las mujeres y que eran diferenciados, ¿no? En razón de, pues, ser hombres y mujeres, ¿no? Bueno, ahí Cristina de Pizán da algunas explicaciones para esta asignación de roles distintos.
que, bueno, son explicaciones que tienen más que ver con cuestiones religiosas y con, bueno, con cosas que difieren de una vindicación de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, en el mismo sentido, tanto en la primera ola como en la segunda, en la tercera, pues podemos encontrar un montón de esfuerzos que diversas mujeres llevaron a cabo para cuestionar esta subordinación de las mujeres cisgénero frente a los hombres cisgénero en principio y que, bueno, contribuyeron al desarrollo, ¿no? De lo que ahora nombramos como género. Em, y en este sentido, pues es que podemos señalar, como ha señalado Estela Serret, que pues la categoría género es una categoría pues inevitablemente ligada al desarrollo de los feminismos y que es una categoría política feminista, ¿sí? También podríamos pensar, por ejemplo, ya en el marco de acuerdo a esta genealogía dominante, ¿no? En el marco de esta tercera ola, ¿no? A finales de la década de los 50, en la década de los 60 ya, cómo es que pues muchas antropólogas feministas comenzaron a utilizar la categoría género, ¿no? Justamente para, pues para pensar en términos diferenciados el sexo del género en ese primer momento. Bueno, en ese primer momento se entendía el sexo más bien como un sinónimo de genitalidad, ¿no? Como un dato autoevidente que pues posteriormente, como ya sabemos, sería cuestionado. Pero bueno, el punto aquí es que la categoría género pues es una categoría política que se nutre, ¿no? Del desarrollo de los feminismos y de pues todos estos análisis que tienen que ver con la circunstancia de subordinación de, en principio, mujeres cisgénero frente a hombres cisgénero, pero eh, bueno, ya todas estas autoras que cuestionaron esta genealogía dominante nos van a ir pues ayudando a darnos cuenta de eh, otras opresiones, ¿no? Que son pues distintas a las opresiones que tienen que ver con el género. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la segunda cuestión que me gustaría tratar, además de pues esta idea de que la categoría de género está muy relacionada, ¿no? Con la historia de los feminismos y que es una noción política feminista, es que pues también al mismo tiempo posibilita diversos niveles de análisis, ¿sí? Esto de acuerdo a las epistemologías feministas, ¿no? Que no se agotan en los análisis de lo que podríamos nombrar, pues, un imaginario social entre hombres y mujeres, nada más, ¿no? Por ejemplo, hay diversos esfuerzos que diversas epistemólogas feministas han llevado a cabo para dar cuenta de cómo es que la categoría género posibilita niveles de análisis como el simbólico, el social, el subjetivo. Aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo muy concreto, que es la propuesta de Estela Serret, una socióloga feminista, que, bueno, ella nos señala que, por ejemplo, una de las dimensiones que podemos tomar en cuenta o podemos, de la cual podemos dar cuenta a través de la categoría género, es la de género imaginario simbólico. Voy a minimizar un momento la presentación para mover mi Zoom porque no puedo verla completa. Bien, ahí se ve la presentación. No, Ok, déjenme volver a compartirla. Ahí la ven. no. Ah, ya se ve. Ya. Muy bien.
Bien, entonces, cuando en epistemologías feministas pensamos en el género imaginario simbólico, pues podemos hacernos preguntas del tipo que aparecen aquí en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué asociamos particulares significados y jerarquías a lo masculino y lo femenino en diversas sociedades? Esto es, ¿por qué cuando pensamos el significado masculino lo asociamos a otros significados, ¿no? Tales como racional, objetivo, público? Porque cuando pensamos acerca del significado femenino, lo asociamos a otros significados como subjetivo o emocional, privado, doméstico o al cuidado. Esto es, cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué piensas cuando piensas en lo masculino? ¿Qué piensas cuando piensas en lo femenino? Pues solemos llevar a cabo ciertas asociaciones, ¿no? Entre significados. Entonces, ahí hay algunas de las cuales son, algunas que son frecuentes, ¿no? Esto en un nivel de lo que Estela Serret ha denominado género imaginario simbólico. Pero bueno, también podríamos pensar en la dimensión género imaginario social, así la ha denominado Estela Serret, donde podríamos pensar preguntas como ¿por qué asociamos los significados de lo masculino y lo femenino a los hombres y a las mujeres respectivamente, ¿no? O sea, además de asociar lo masculino con significados como racional, objetivo, público, pues asociamos estos significados a los hombres, ¿no? Y además de asociar significados que a su vez son asociados a lo femenino como emocional, subjetivo, privado, doméstico, cuidado, a lo femenino, como ya les comentaba, también los asociamos a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de una dimensión género imaginario social en la que, bueno, luego esto puede observarse, por ejemplo, en la división social del trabajo o la división sexo-género del trabajo, ¿no? Por ejemplo, pensamos en hombres y entonces asociamos a los hombres con lo público, con lo político y a su vez con ciertos trabajos, con particulares espacios y lo mismo con las mujeres, ¿no? Pero luego otra dimensión que podemos analizar eh, pues mediante la categoría género es el género imaginario subjetivo, ¿no? Donde podríamos pensar preguntas como, ¿cómo es que construimos nuestras subjetividades en tanto hombres y mujeres en principio, con base pues en el género imaginario simbólico y con base en el género imaginario social, ¿no? Esto es, por ejemplo, aseveraciones que podríamos hacer del tipo, si soy mujer, debo ser femenina, esto es, y aquí vienen los significados que se asocian a lo femenino, ¿no? Emocional, subjetiva, doméstica, puedo desempeñarme en trabajos domésticos y de cuidados, o bien, si soy hombre, pues debo ser masculino. Y aquí todos los significados que asociamos a lo masculino, ¿no? Racional, objetivo, voy a poder desempeñarme en trabajos políticos, públicos, representativos, etcétera. Hace poco un alumno en una clase de salud y género me, me dijo, yo estudié enfermería porque soy gay. O sea, me lo dijo de forma muy, pues muy sincera y muy, ahora sí que como que le salió de repente, ¿no? Así, después de que yo les pregunté, ¿por qué estudiaron enfermería, no? Y me lo dijo como en un tono en el que yo leí que quería mostrarme una obviedad, ¿no? Me decía, pues porque soy gay, maestra, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, bueno, si es que, ¿qué implicaciones tiene esta frase, ¿no? O sea, qué hay debajo de esta frase, ¿no? Quizá él piensa que si fuera un hombre heterosexual, pues no habría estudiado enfermería, ¿no? Porque como hombre heterosexual no estudiaría una carrera de mujeres, ¿no? Porque se han asociado los significados del cuidado a las mujeres, ¿no? O quizá porque se considera que la enfermería es más emocional que racional y se asocian los significados de lo femenino, entre ellos lo emocional, a las mujeres, ¿no? O en este caso, bueno, a una persona sexo género disidente, ¿no? Que es distinta a un hombre heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, lo que me interesa comentarles, luego de
que les cuento sobre, sobre esta propuesta, ¿no? De Estela Serret en el marco de las epistemologías feministas acerca de las diversas dimensiones que posibilita el término, ¿no? Analítico género, es que por supuesto que cuando hablamos de perspectiva de género, por supuesto que cuando hablamos de género como una categoría feminista, pues hablamos de mujeres cisgénero, por supuesto, pero hablamos de un montón de cosas más, ¿no? ¿Por qué es necesario pensar en estas cuestiones? Pues vamos a ver por qué. Bueno, por ejemplo, hay algunas, pues, feministas, ¿no? Que, pues, han señalado algunas cuestiones que son problemáticas, ¿sí? Hubo hace unos años un foro que se llamó Aclaraciones Necesarias sobre las categorías sexo y género en 2022, en el que, por ejemplo, una teórica feminista ilustrada, Amelia Valcárcel, señalaba, pues, algunas cuestiones como la siguiente, ¿no? Ella decía, no usemos jamás género donde se puede decir mujeres. No usemos jamás género donde se puede decir feminismo. No contribuyamos a que el término género haga que las mujeres desaparezcan. Entonces, hay bastantes cuestiones problemáticas en estas aseveraciones. Vamos a analizar algunas con base en lo que hemos venido platicando, ¿no? Por ejemplo, la primera es que pues género y mujeres no son conceptos intercambiables, ¿no? Porque por supuesto que las reflexiones sobre género, y bueno, Amelia Valcárcel se refería a las mujeres cisgénero, cuando decía que no usemos género donde podemos usar el término mujeres, ella hacía referencia a las mujeres cisgénero, ¿no? Pero, pues como hemos visto, género, claro que involucra a las mujeres cisgénero, por supuesto, y ha involucrado a las mujeres cisgénero en una medida, por supuesto, pues muy elevada, ¿no? En comparación de otras, pues, identidades, ¿no? De género, pero no, las mujeres cisgénero no agotan, por supuesto, el universo de los estudios feministas con perspectiva de género, ¿no? Dos, género en tanto término analítico, por supuesto, bueno, incluye a las mujeres cisgénero, pero no se agota en ellas. Tres, las epistemologías feministas han dado cuenta de que género en tanto pues término analítico posibilita diversos niveles de análisis, ¿no? Que son los que habíamos estado revisando antes. También les quiero decir que, bueno, la propuesta que yo les puse ahí de Estela Serret es una propuesta de otras propuestas que existen y que han llevado a cabo otras epistemólogas feministas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un libro que se llama Ciencia y Feminismo de Sandra Harding, y bueno, Sandra Harding también en este libro, léanlo si pueden, es muy bonito, da cuenta de estos diversos niveles de análisis que posibilita, pues, el término género, ¿no? Entendido género como un ordenador primario de sentido y no como la construcción social de la sexualidad, ¿no? Que fue durante mucho tiempo antes de los análisis de las epistemólogas feministas, pues fue durante mucho tiempo una idea que pues fue dominante, ¿no? Em, Cuatro, Amalia Valcárcel está condensando estos niveles de análisis, ¿no? El simbólico, el social, el subjetivo, y está asumiendo que el nivel de análisis género imaginario social, que es en el nivel en el que podemos hablar de, en principio, hombres y mujeres, y en su caso, hombres y mujeres cisgénero, pues agota, ¿no? El término de género, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dense cuenta de que cuando, por ejemplo, decimos que la ciencia es sexista, no estamos hablando de género entendido como la construcción social de la sexualidad, ¿no? La construcción social del sexo, entendiendo sexo como un dato autoevidente, ¿no? Estamos diciendo muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando decimos que la ciencia es sexista? Bueno, aquí se está haciendo un análisis desde la perspectiva de género, que bueno, ya tenemos claro que es heredera del pensamiento feminista, de los pensamientos feministas, para decir que, uno, que el acceso a los espacios de educación, bueno, esto es por ejemplo, ¿no? O sea, estamos diciendo varias cosas. Aquí vamos a analizar algunas de estas cosas que estamos diciendo cuando decimos que la ciencia es sexista.
Decimos, por ejemplo, que el acceso a los espacios de educación científica han favorecido histórica y, por supuesto, legalmente a los hombres cisgénero blancos por sobre las mujeres cisgénero blancas, pero también por sobre muchas otras personas feminizadas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres racializadas, los hombres cisgénero racializados, las personas sexogénero disidentes. Entonces ahí podríamos estar hablando en un nivel, ¿no? De análisis del género imaginario social en donde hablamos en estos términos, ¿no? De los significados que se asocian a particulares personas, a particulares corporalidades, ¿no? Pero también que estamos diciendo, además de esto que está en el inciso uno, ¿no? Estamos diciendo en el inciso 2 que la ciencia, que sus metodologías, sus intereses de investigación han establecido jerarquías de género del tipo, bueno, que han considerado más importante el estudio de ciertos temas, de ciertos sujetos o el desarrollo de ciertas metodologías por encima de otras, ¿sí? No es casual que recientemente sepamos que los síntomas de infarto al miocardio en mujeres cis no sean los mismos que en hombres cis, ¿no? Esto es porque los síntomas pues no se estudiaban en mujeres cis y se asumía que los hombres cisgénero eran la medida de la humanidad, ¿no? Y por supuesto, pues en la actualidad también debemos denunciar sesgos cis heterosexistas en la medicina, porque cuando decimos que no se tomaban en cuenta o no se estudiaban los síntomas de infarto al miocardio en mujeres, estamos hablando ahí de que las ciencias, bueno, y en este caso muy particular la medicina, pues tenía un sesgo sexista, ¿sí? De género, pues. Pero también podemos hablar de sesgos cis heterosexistas, ¿no? En el desarrollo de la investigación científica. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando decimos que la ciencia es sexista? Pues bueno, que estamos pensando en varias dimensiones, ¿no? De análisis que nos posibilita el término género. Por un lado, en términos de lo que Estela Serret llamaría género imaginario social, pues estamos pensando, por ejemplo, en el acceso diferenciado, ¿no? De hombres y mujeres a las ciencias, la relación de los mandatos de género, los roles de género, los estereotipos de género con la división social del trabajo, ¿no? Y por supuesto con la posibilidad de acceso de hombres y mujeres a particulares espacios, pero también estamos pensando en términos de lo que se llamaría género imaginario simbólico, ¿no? Esto es en términos de dicotomías, pues, jerarquizadas, donde lo masculino y los hombres, pues, se encuentran, ¿no? Por sobre lo femenino y las mujeres, en principio, en los procesos de investigación científica, ¿sí? Entonces, me gustaría ir cerrando con una pequeña conclusión que es la siguiente, ¿no? Cuando pensamos en los cuidados y en la salud desde la perspectiva de género feminista, pues ahora entendemos que la perspectiva de género sí, por supuesto, tiene pues sus antecedentes, ¿no? En el desarrollo de las reflexiones en el marco de diversos feminismos. Pensamos en el cuidado y en la salud de todes, todas y todos, ¿no? Las mujeres cis, las mujeres trans, los hombres racializados. Pensamos de forma situada en los cuidados y la salud de las personas feminizadas en términos generales, en sociedades sexistas, en las que lo masculino y lo que se asocia a ello es considerado jerárquicamente superior a lo femenino y a lo que se asocia a ello. Yo con esto terminaría, Carla y Aletia. Pues muchísimas gracias, maestra Laura, por compartirnos esta tan interesante ponencia, por supuesto tan necesaria, ¿no? En esta cuestión del cuidado de la salud y este esfuerzo por desplazarnos de estos ideales androcéntricos, dicotómicos. Y bueno, voy a proceder a leer las preguntas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. No sé si quieres que te las lea una o por pares. Como tú quieras, Aletia, está bien para mí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿considera usted que en el futuro surgirán nuevas olas del feminismo impulsadas y lideradas por personas de todo origen, identidad y ámbito sin importar quiénes sean o de dónde provengan?
Ok, em, pues, mm, pues desearía que sí, ¿no? Pienso que cada una de estas olas, bueno, ha representado pues la inclusión, ¿no? De un montón de sujetas políticas, sujetes políticas a los diversos feminismos, porque ha sido necesario, ¿no? Ha sido necesario, ha sido justo, ha sido urgente, pero también a lo mejor les invitaría a pensar en términos de, pues, cuestionar, ¿no? Esta metáfora oceánica, que por un lado, pensarla como una herramienta heurística que ha sido útil en muchos sentidos, pero que también ha invisibilizado o ha ocultado, ¿no? A un montón de, pues, personas, ¿no? Con muy particulares características, ¿sí? Entonces, más que pensar quizá en si van a haber más olas feministas más adelante, me gustaría que pensáramos en que hay un montón de feminismos sin olas, por ejemplo. Eso es interesante, ¿no? Que no están inscritos en esta genealogía dominante que se expresa a través de esta metáfora, ¿no? De las olas oceánicas, y que hay un montón de trabajo que hacer para visibilizar, ¿no? A estos feminismos y a estas feministas sin olas, que, bueno, yo les llamo así, pero hay personas que se han nombrado de esta manera, ¿no? Bueno, que han expresado, ¿no? Que están al margen de estas olas de forma crítica, ¿sí? Y luego también pensar en debates muy interesantes que están sucediendo en este momento, ¿no? Acerca de, pues, si por ejemplo, mm, hay una cuarta ola, que bueno, mayormente muchas historiadoras, ¿no? Están de acuerdo en que hay una cuarta ola, pero están pensando cosas interesantes como en qué difiere la tercera de la cuarta, ¿no? O, por ejemplo, cuáles son los criterios de demarcación históricos que hay para hablar de el paso de una ola a otra, ¿no? O de los orígenes del feminismo, ¿sí? Entonces, todas estas son cuestiones muy interesantes que podemos pensar en torno a, bueno, la historización del feminismo. Muy bien. La siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿de qué forma las universidades pueden incorporar las epistemologías feministas en la enseñanza y práctica de la salud para promover modelos más humanos y centrados en el cuidado colectivo? Sí, bueno, una de las cuestiones que a mí me parecen muy importantes en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es el de las ciencias de la salud, la educación pues relativa a feminismo y género en ciencias de la salud, em, es que, bueno, es muy importante incorporar legislaciones actuales respecto a pues personas sexo género disidentes, por ejemplo, sí, porque en estas áreas, en las universidades, pues hay una atención de la salud, ¿no? Para estas personas. Y entonces, por ejemplo, tenemos que hay en la Ciudad de México una ley para la atención y el reconocimiento de las personas LGBTQI más. Y es importante incorporar esta legislación en los temarios, porque, bueno, independientemente de lo que pensemos, ¿no? O de lo que creamos respecto a las sexogénero disidencias, pues el hecho es que existen leyes, ¿no? Que protegen a las personas sexogénero disidentes, pues frente a potencial discriminación, sobre todo en el ámbito en que yo trabajo, en el sector salud, ¿no? Donde se tiene que reconocer a estas personas y atenderles, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, en ciertos ámbitos haría hincapié en la revisión e incorporación en programas de estudio de legislaciones, legislaciones actuales, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, que me parece muy importante de incorporarse es esta prohibición, no sé, de las terapias de mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Que en realidad son torturas de conversión, pero hay que incorporar estas legislaciones, ¿sí? Claro. La siguiente es, ¿por qué las personas disidentes de género o de la comunidad LGBTI tienden a ser asociadas o vinculadas con lo femenino de forma tan marcada? Lo pregunto por el caso del alumno que estudió enfermería.
Bueno, pues porque en sociedades androcéntricas todo lo que no esté considerado, pues, en estas dicotomías, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Estas dicotomías que son exhaustivas, excluyentes, todo lo que no sea considerado, pues, hombre o masculino, suele asociarse, ¿no? A las mujeres, a lo femenino, ¿no? Y bueno, en la enfermería particularmente, esto tiene que ver con que la enfermería se define como la profesionalización del cuidado. Y el cuidado, todo el trabajo doméstico y de cuidados, ya sea remunerado o no remunerado, ha sido históricamente naturalizado como consustancial a las mujeres, ¿no? Como propio de las mujeres. Entonces, la enfermería, de hecho, ha sido una carrera feminizada en donde históricamente ha habido muchas mujeres y sigue habiendo muchas mujeres. Entonces, pues siempre se ha asociado a lo femenino, aunque actualmente se han incorporado en mayor grado hombres, pues hombres cis, ¿no? Y otras identidades, sexo, género disidentes, también eso es cierto, pero bueno, sigue siendo una carrera feminizada. Ok, ok. ¿De qué la siguiente pregunta es, ¿de qué manera el género imaginario simbólico influye en la forma en que las personas construyen su conocimiento o su forma de pensar? ¿Se deben cambiar estos imaginarios y cómo se llevaría a cabo? Sí, bueno, de acuerdo a las epistemologías feministas, constituimos nuestra subjetividad con base en, sí, en las asociaciones que hacemos, ¿no? De lo femenino con otros significados y en las asociaciones que se hacen entre lo femenino, esos significados y, en principio, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que, bueno, es que estamos diciendo que, pues las normas de género, los roles de género, los mandatos de género, los estereotipos de género, contribuyen a la constitución de nuestras subjetividades, ¿no? Contribuyen a la forma en que nos comprendemos como hombres, mujeres, ¿no? Incluso, bueno, actualmente, ¿no? Pues sí podemos hablar, ¿no? De estereotipos de género pues en mujeres trans también, ¿no? O en personas de la sexogénero disidencias también, ¿no? O sea, también ahí hay estereotipos, ¿no? El problema de los estereotipos es que no son, pues que no son neutrales o no son, em, bueno, el problema de los estereotipos es que si no se cumplen con esos estereotipos en el marco de sociedades sexistas, pues se castiga a las personas en razón de ello, ¿no? Eso es importante en el sentido de que, pues sí, debemos cuestionarlos, ¿no? Debemos visibilizarlos y debemos pensar críticamente, ¿no? Sobre estos estereotipos. Y la última pregunta sería, ¿qué implicaciones éticas y políticas tiene reconocer que el conocimiento está atravesado por el poder? Pues en sociedades, por ejemplo, sexistas, en sociedades racistas, en sociedades cis heterosexistas, el que el conocimiento esté atravesado por el poder significa que el conocimiento se constituye desde lugares de poder, ¿no? Y hay que pensar en quién se encuentra en esos lugares, ¿no? Por eso hablábamos del ejemplo de los síntomas del infarto al miocardio y bueno, como ese hay muchos otros ejemplos en los que se puede dar cuenta de cómo es que quienes están en el poder cuando hablamos de constitución del conocimiento, o sea, quienes están en los lugares en los que se constituye conocimiento, pues son quienes van a determinar cómo se va a constituir ese conocimiento, cuáles son los objetos de estudio, cuáles van a ser los objetos de estudio pertinentes de estudiarse y pues va a ser complicado, ¿no? Que las personas que no se encuentran en esos lugares, eh, pues generen conocimiento, ¿no? Sobre sí mismas, ¿no? Sobre esos otros lugares que ocupan, ¿no? Entonces, pues, identificar que el conocimiento, particularmente el conocimiento científico, es una práctica humana, social, es dar cuenta de que
pues como las prácticas humanas y sociales son llevadas a cabo por personas que están concretamente situadas, pues pueden tener sesgos, ¿no? El conocimiento científico siempre tiene sesgos, ¿no? Y que pues hay que identificar estos sesgos, ¿no? Estar atentos a estos sesgos, atentas a estos sesgos y ver cuál es su relación, por ejemplo, con la discriminación, ¿no? Y con la violencia contra particulares personas, ¿no? Claro, pues bueno, muchísimas gracias, maestra Laura, y gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias, por llevar a cabo esta serie de eventos en el marco de la Semana por los Cuidados. Y bueno, pues nos vamos a despedir de la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a las y los servicios sociales y por supuesto, pues una vez más agradecimiento a ti, maestra Laura, por estar en esta serie de eventos. Hasta luego. Gracias, Aletia, bye.